por la oportunidad de acompañarlos en los procesos de formación que, bueno, ya iniciaron y que esperemos podamos profundizar este año, ¿no? Un poco la idea es presentarles algunos lineamientos, algunas discusiones y algunos desarrollos teóricos, metodológicos, algunos debates epistemológicos que están por detrás de la propuesta que les estamos haciendo. Para comenzar a hacerlo, me gustaría hacer algo así como una suerte de advertencias preliminares, aunque las palabras advertencia me parecen muy duras, podría ser comentarios iniciales, comentarios preliminares, ¿no? Y que también serán una excusa para calentar motores en nuestra conversación y también para introducir algunas ideas que me parecen van a estar direccionando la propuesta de formación e investigación de este año, ¿no? Una primera consideración es pedirle disculpas por no usar PowerPoint, ¿no? Parecería que hoy es algo extraño que un expositor no use PowerPoint. En mi caso yo tengo cierta fobia al PowerPoint porque siento que endurece mucho lo que digo, sobre todo cuando lo que vengo a proponer es el inicio de una conversación, ¿no? Y iniciar una conversación implica tomarse en serio una serie de recaudos metodológicos, ¿no? Porque tiene consecuencias metodológicas serias entrar en una conversación, que tal vez el PowerPoint endurece, además de generar un efecto doble, ¿no? De doble enunciación. El mismo que pronuncia un discurso o dice algo, ¿no? Sintetiza, aunque sea con imágenes, lo que dice, dándole una doble versión de lo que dice a sus interlocutores. Esto hace que también la distancia y la incomodidad que también provoca, al menos para mí, el encuentro a distancia, ¿no? Con el endurecimiento que provocan las tecnologías, las afortunadas, ¿no? Disponibilidad de tecnologías digitales no nos puede dejar de hacer pensar bueno, de las limitaciones que éstas tienen, sobre todo cuando uno pretende entablar una conversación, donde el intercambio interpersonal es fundamental y donde la gestualidad y el cuerpo, bueno, se comprometen también en ese intercambio. Entonces, incorporar un PowerPoint a mi presentación, bueno, la alejaría mucho de esta pretensión de iniciar una conversación con ustedes, por supuesto, con los compañeros y las compañeras de la dirección de investigación, sobre este tema de la construcción del conocimiento pedagógico situado, sobre las posibilidades de investigarlo, de formarnos en ese tipo específico de investigación, etcétera, etcétera. Pero quería detenerme un minutito sobre esto de abrir una conversación y sus consecuencias metodológicas. Porque entrar en una conversación implica necesariamente reconocer al interlocutor como locutor, ¿no? Y acá tenemos ya una primera dificultad técnica que nos presenta este dispositivo. Si estuviéramos en una situación de copresencia, bueno, podríamos intercalar nuestra palabra, se podrían entretejer nuestras palabras y esta posición podría intercambiarse, ¿no? La posición de enunciación, cuestión que exige la conversación, ¿no? Que haya alternativamente alguien que enuncia y también alguien que recepciona, ¿no? Y que se dispone, algunos dicen con un gesto o un desplazamiento, ¿no? O un repliegue, ¿no? Se dispone a escuchar al otro, ¿no? Con una actitud metodológica que implica, al menos a los que aprendimos a investigar en la universidad, un cierto desaprendizaje, ¿no? En investigación educativa no estamos tan acostumbrados a escuchar, tampoco a entrar en conversación, ¿no? Entonces, también pensar en nuestro dispositivo como una conversación también es un desafío técnico importante, ¿no? Que estuvimos trabajando bastante para poder desplegar nuestro trayecto de formación como si fuera una conversación,
con las posibilidades y las limitaciones del caso, ¿no? Bueno, de este trabajo diferido, de distintos tipos de agrupamientos. Bueno, de esto va a hablar Valeria después con cierta precisión, pero exigió, bueno, tomar una serie de recaudos. Por ejemplo, reemplazar el PowerPoint con una pizarra o algo así, con algunas anotaciones que va a compartir Valeria oportunamente de lo que ella vaya anotando, de lo que a ella le resuene lo que diga yo, ¿no? Y también están ustedes, ¿no? Invitados, invitadas, a que hagan lo mismo en el chat. No es solo anotar preguntas, sino, bueno, dejarse resonar por lo que digo o lo que les propongo conversar, y bueno, y reaccionar frente a eso con palabras, con preguntas, con inquietudes, con algunas ideas, ¿no? Que después esto va a poder ser recuperado por nosotros en esta cuasi conversación, ¿no? Para cuando entablemos otros encuentros de copresencia con otro tipo de agrupamientos y con otras dinámicas. Entonces, entrar en conversación implica desplazarse de esa posición meramente enunciativa, aunque ahora tome el trabajo de encarnar una especie de monólogo, ¿no? Pero permite al mismo tiempo entonar de otra forma mi presentación, ¿no? Esta invitación a la conversación, ¿no? Por un lado, entrar en una conversación implica cierta incertidumbre, uno no sabe muy bien a dónde va a ir a parar. No, esto no lo digo yo, lo dicen algunos que han estudiado la conversación y que lo han propuesto como un dispositivo hermenéutico medular, ¿no? Que fue retomado por muchas tradiciones de investigación, que fue Hans-Georg Gadamer. Gadamer dice en Verdad y Método que las estrategias conversacionales o las conversaciones implican asumir el desafío de no saber a dónde va a arribar uno en ese intercambio. Porque este repliegue hacia la escucha, hacia la posibilidad de alterar el propio discurso en función de la recepción del discurso del otro, implica un camino sinuoso que es difícil de preestablecer. Otros han agregado algunos ingredientes a esta forma particular de entender a la conversación como un dispositivo metodológico serio, como Jorge La Rosa, Carlos Esclier, los que yo llamo los elogiosos de la escuela, los profesores y los métodos de estudio, que son las obras que están trabajando ahora, ¿no? En esta suerte de articulación entre filosofía, pedagogía, literatura y cine que ellos proponen. Una de las cosas interesantes que plantean es justamente, Jorge La Rosa particularmente, de entender, tomarse en serio la conversación, ¿no? Y esta posibilidad de entablar relaciones horizontales, no predecir el destino de la propia conversación, porque uno cuando conversa no trata de convencer al otro, trata de seducirlo, de persuadirlo, y sobre todo, dice La Rosa, apoyado en Gadamer, generar un texto o un discurso en el flujo de la conversación, de los intercambios, que ningún interlocutor pudo haber desarrollado solo o por fuera del marco conversacional. Entonces, esta actitud de repliegue, de esta actitud de escucha, al mismo tiempo habilita la producción de la posibilidad de producir un texto juntos en conversación que por separado ningún interlocutor podía haber producido. Esto en realidad, bueno, revolucionó las formas de pensar la investigación, se acopló a muchas de las críticas que la investigación en las ciencias sociales venía acarreando. No las voy a recrear acá porque sería un poco aburrido. Después de escuchar la presentación de mi currículum, me parece que no estamos para eso. Me parece que fue demasiado detallado. Pero sí esta idea de que muchos enfoques de investigación, de formación, y también enfoques pedagógicos, conversacionales o dialógicos utilizan intensivamente a este dispositivo conversacional o dialógico, ¿no? En sus estrategias, en sus recursos y en sus perspectivas de abordaje, ¿no? Y resulta interesante que todas ellas también
¿no? Sobre todo cuando se manifiestan en prácticas de investigación, siguen lo que algunos denominan estrategias indiciarias. Es decir, el involucramiento en esta conversación, en estos intercambios, que no se plasman de distintas maneras en el proceso de investigación, hace que uno siga las pistas, las huellas, los indicios que va dejando la conversación, ¿no? Y la indagación eh, eh, simultánea, ¿no? Más que proseguir la investigación a través de indicadores, ¿no? Las estrategias indiciarias, hay muchas, ¿no? Cierta etnografía de la educación, ¿no? Trabaja mucho con este tipo de estrategias conversacionales e indiciarias, ¿no? Establecen relaciones de sujeto a sujeto con sus interlocutores en las investigaciones, en marcos conversacionales, y al mismo tiempo, ¿no? Van siguiendo pistas que el mismo trabajo de campo, la misma interacción con sus interlocutores, la misma conversación le va mostrando. Bueno, de la mano de la etnografía, ¿no? De la educación, y de la educación y en general la etnografía como estrategia de investigación, la investigación biográfica o cierta investigación biográfico-narrativa, ¿no? Y también en el campo de educación, ¿no? Usa intensivamente la conversación como marco regulatorio de sus prácticas de investigación. Y finalmente, otro ejemplo podría ser lo que pretendemos hacer aquí, ¿no? La idea de pensar este trayecto de formación como conversación, ¿no? De desarrollo profesional, ¿no? Centrado en la investigación pedagógica, o biográfico-narrativa, vamos a verlo después con un poco más de detalle, ¿no? De la propia experiencia de oficio, ¿no? Acá hay una apelación, ¿no? No solamente a que ustedes ya tienen una experiencia de formación del año pasado, por lo menos, durante el 2020, a que posiblemente ustedes ya tengan una experiencia de investigación en el marco de la dirección o en otro ámbito, o de indagación, y seguramente, no me cabe la menor duda, hayan indagado más o menos intuitivamente, más o menos, entre comillas, científicamente su propia práctica, o por lo menos se hayan formulado preguntas de conocimiento respecto de la propia práctica, de la propia experiencia, de las propias situaciones locales que habitan, transitan y dotan de sentido con su propia práctica. Entonces, desde esta perspectiva, de estas perspectivas conversacionales, es nuestro trabajo generar las condiciones para que ese saber de experiencia, esa experiencia formulada, la experiencia de formación o la experiencia práctica de investigar o de indagar más o menos intuitivamente o de reflexionar, que también puede ser pensada como una forma de indagación sobre la propia experiencia, pueda ser recuperada y pueda ser dispuesta, ¿no? En las propuestas de investigación que se enhebren de aquí. Ustedes ya estuvieron trabajando sobre este territorio, la idea es recuperar todo ese saber de experiencia, ese saber de formación y disponerlo en esta conversación. Que espero que a través del chat y a través de esta pantalla compartida podamos de alguna manera iniciar para ser retomada en otros momentos. Y más allá de que ahora tomé una forma de un monólogo más o menos largo. Y acá viene una segunda advertencia que tiene que ver de la manera que venimos pensando este trayecto de formación o cómo entendemos la formación en el marco de este trayecto, ¿no? De desarrollo profesional. ¿Y por qué nos gusta llamarlo desarrollo profesional? Pues hay un presupuesto fuerte de pensar a la formación desde estas perspectivas necesariamente como producción de saber. Y a la formación docente como producción de saber pedagógico. O sea, necesariamente involucrada con la investigación o con la indagación, ¿no? De la experiencia escolar, de la propia práctica escolar. Y esto me lleva a hacer la segunda aclaración o la segunda advertencia de la trampa del título de este trayecto. Acompañamiento a la formación en investigación.
que ya implica un determinado posicionamiento de este equipo de investigación. Por lo pronto, eludir, ¿no?, la tentación o la trampa bancaria de la capacitación y de la formación, que trabaja fundamentalmente a través de la teoría del déficit. Muy rápidamente, esta teoría del déficit plantea la necesidad de formular la formación docente o estrategias de formación y de capacitación docente a partir de la identificación de las carencias, ¿no?, o de las disfuncionalidades o de las desactualizaciones de los docentes. Es decir, que se fijan en la parte vacía del vaso y tratan de llenar esa parte a través de distintos dispositivos. Le hace formación o capacitación, es decir, dotar de capacidades nuevas a los docentes, o bien actualizaciones disciplinarias, o bien formas de evaluación que permiten identificar carencias en la formación. Estas estrategias, ¿no?, de acompañamiento trabajan de otra manera, con otra forma de pensar la formación, no tanto como heteroformación, es decir, como una formación que viene de afuera para restituir o remediar problemas o carencias o déficit, sino más bien, ¿no?, como una forma de desarrollo profesional que mira y trabaja con la parte llena del vaso. Esto es, con los saberes, las competencias, las habilidades que los docentes ya construyeron o vinieron construyendo, ¿no?, en su práctica cotidiana. Es decir, generando en todo caso procesos de autoformación, es decir, de formarse a sí mismo a partir, ya sea desde la reflexión sobre la práctica, en algunos modelos, hasta la investigación sobre la propia práctica, la autoetnografía, las autobiografías profesionales tienen que ver con esto, al mismo tiempo con una indagación, la producción de saber, al indagar la propia experiencia, la propia biografía, y al mismo tiempo producir saber pedagógico a partir del saber de experiencia construido en la propia biografía. O de coformación, ¿no?, también promoviendo formas de coformación, es decir, de formación entre pares, de formación entre docentes, que no solamente comparten la práctica de la docencia, sino también la práctica de investigar su docencia, su oficio docente. Pero acá la investigación se da y la coformación se da entre pares, no entre un externo, un especialista, que regula los procesos de formación o que inyecta bancariamente capacidades y saberes en los lugares de carencia de los docentes. Y también como estrategias de conformación, ¿no?, conformación entendiéndolo en un doble sentido, entendiendo la formación como incorporación activa, como afiliación o como socialización en una comunidad de prácticas y discursos, en una determinada cultura, la cultura docente, en una forma de hacer las cosas, de ser reconocido y reconocerse a sí mismo como docente. Es decir, una formación que implica la integración de un docente a un colectivo profesional, un colectivo de oficio, que comparte prácticas y discursos, y al mismo tiempo de pensarlo, al mismo tiempo como la oportunidad de conformar colectivos, ¿no?, o sujetos colectivos de interpretación pedagógica. Por ejemplo, podría serlo un equipo de investigación de un instituto de formación docente que investiga colectivamente algunos problemas pedagógicos que se dan localmente en su institución. Entonces, esto implica desarrollar saberes, habilidades, saberes haceres que ya poseen los docentes a través de estrategias metodológicas que potencian ciertas competencias, por ejemplo, las competencias narrativas y autobiográficas y biográficas de los docentes. Pero eso después nos vamos a meter tal vez con un poquito más de detenimiento. Entonces, entrar a conversar con docentes, entrar a conversar con ustedes, implica y acompañar en este caso un proceso que los tiene como protagonistas y actores centrales de su formación, de su coformación, de la conformación de colectivos de interpretación pedagógica,
Y también otro elemento que también trae Gastón Pinot, que es el que aporta estas ideas, ¿no?, de la auto, de la conformación y de la ecoformación, que también es la incorporación de los otros y del territorio local en la propia formación. Para decirlo de otra forma, un docente no solamente se forma en las instituciones formales, sino también interactuando con otros en los ámbitos locales, en los ámbitos comunitarios locales. Y hay ahí un proceso formativo escasamente documentado, ¿no?, que resulta muy valioso poner en el centro. Entonces, acompañar a la formación implica para nosotros el desafío de poder generar las condiciones para que esta autoformación, esta coformación, esta conformación y esta ecoformación, ahí tenemos menos posibilidades, pero vamos a tratar de colaborar, sea posible. Y por eso tenemos que escucharlos. Y ustedes, al mismo tiempo, desplegar lo que ya vienen sabiendo, lo que ya saben, pero también ponerlo en tensión, interrogarlo, como también lo deben venir haciendo, al menos íntimamente, y también darse la oportunidad de investigarlo. Implica no solamente recuperar, reconocer lo que uno ya sabe y lo que uno ya hizo, sino también la oportunidad de deconstruirlo y volverlo a construir, reconstruirlo. Y ahí sí, esto ya me da pie para meternos de lleno en algunos conceptos medulares de la propuesta, ¿no?, como a la manera de aproximaciones teóricas y metodológicas, ¿no?, que se pueden complementar, no lo vamos a denunciar solamente, pueden complementar con algunos materiales que sí vamos a disponer en la plataforma, y que después Valeria les va a contar, que tiene que ver con ciertos materiales bibliográficos o videos que profundizan, si les interesa, estas líneas que estamos planteando. Un punto central, un concepto medular, es esta idea que ya está planteada en el documento de pensar al saber pedagógico como un conocimiento situado, o mejor, desde mi perspectiva, como un conocimiento local, ¿no? La idea de conocimiento local, el concepto conocimiento local fue acuñado por un antropólogo social, muy discutido, pero muy interesante, que es Clifford Geertz, en donde plantea justamente, lo plantea al conocimiento antropológico como conocimiento local y al conocimiento social como necesariamente local, no, sobre todo para oponer un tipo de investigación interpretativa al paradigma de la generalización dominante en las ciencias sociales hasta ese momento, hasta lo que se llamó el giro lingüístico, el giro interpretativo, el giro narrativo. No nos vamos a meter con esa discusión más epistemológica, pero sí con esta idea que trae Clifford Geertz, y de la cual participan muchos investigadores, yo diría hoy la gran mayoría, ¿no?, de que el conocimiento producido por determinado tipo de formas de investigación y en determinados ámbitos locales en un sentido doble, en el ámbito local territorial, pero también en el ámbito local de lo que él llama oficios del lugar. Él enumera algunos oficios del lugar de una forma muy simpática, como por ejemplo la navegación, la jardinería, la política, la poesía, el derecho y la etnografía. No habla de la pedagogía, yo lo incorporaría, no, pero que tiene que ver más bien con esta idea de formas de saber que obtienen validez y legitimidad en esos territorios locales. Y que es una confusión o un error buscar en ese tipo de saberes, en ese tipo de conocimientos locales, generalizaciones universalizantes, tal como lo pretendía cierta ciencia social dominante hasta ese momento. Y esto me parece fundamental traerlo, que tiene que ver con lo que algunos llaman giro interpretativo, o lo que, por ejemplo, algunos sociólogos interesantes como Anthony Giddens llama doble hermenéutica, o nuevas reglas del método sociológico. ¿Qué dice básicamente este giro, ¿no?, del que igual también participa Geertz? Y gran parte de la investigación social y de la investigación educativa, al menos en Argentina y en América Latina.
que es la idea de que la ciencia social, el pensamiento social y el pensamiento de las ciencias humanas no tiene tanto que explicar como de interpretar. No se trata de dar cuenta de relaciones causales o de relaciones que se pueden generalizar y universalizar, sino más bien lo que se trata es de interpretar las interpretaciones que disponen los sujetos sociales para habitar y dar cuenta del mundo humano y social que viven y hacen. Es decir, Anthony Giddens habla de doble hermenéutica, ¿no? El investigador social generando una doble interpretación, una interpretación de segundo o tercer nivel sobre las interpretaciones que necesariamente los seres humanos usamos para dar cuenta, ¿no? De nuestra existencia en el mundo y también de orientarnos en el mundo. Hay ciertas resonancias en esta prédica de la fenomenología, la hermenéutica, etcétera, pero no, sin entrar en esas disquisiciones y en esos preciosismos, sí la idea de que de lo que se trata es de interpretar interpretaciones y que los seres humanos están sumergidos y sometidos a la red de significaciones que ellos mismos han construido. ¿No? Por eso Gertz llama giro cultural a este giro interpretativo. Lo cierto es que a partir de ese momento, gran parte de las ciencias sociales, del pensamiento social, de la investigación en estos campos, se tornó una investigación interpretativa, no solamente cualitativa, sino que tiene que ver con la interpretación de un mundo ya interpretado por sus habitantes. Un mundo que está constituido por esas interpretaciones, ¿no? O sea, que está en sí mismo constituido por esas relaciones simbólicas y por esos valores simbólicos. Por eso, también el mundo social, el mundo cultural, es un campo abierto a la disputa por las significaciones, por las interpretaciones del mundo. Entonces, dando toda esta vuelta, pensar al saber pedagógico como conocimiento situado, es decir, como un conocimiento que se construye a partir de ese saber de experiencia, que se construye a partir de tener en cuenta las significaciones y comprensiones que ponen a jugar los actores en el mundo social que habitan, en este caso en el mundo pedagógico, ¿no? Es además de situado, o porque es situado, local, una forma de conocimiento local, es un saber específico y reductible. Es decir, tiene sus propias reglas de composición, sus propios criterios de validación, y no puede ser reducido o traducido en los términos de otra forma de saber. ¿No? Obviamente acá hay un cierto carácter reivindicatorio del saber pedagógico, que después lo vamos a tocar. ¿No? Está esta idea fundamental, es un saber que se construye a partir del saber de experiencia, pero que no es lo mismo que el saber de experiencia. Esto me parece importante establecer esta primera distinción. Necesariamente se construye sobre la experiencia de la praxis pedagógica, el saber de experiencia, pero no es lo mismo que el saber de experiencia. Hay que operar una serie de mediaciones metodológicas, públicas, explícitas, discutibles, para que ese saber se valide y se legitime. Para decirlo de otra forma, el saber de experiencia o el saber de oficio docente requiere ser investigado pedagógicamente para que ese saber adquiera el estatuto de saber pedagógico público. Es decir, un saber compuesto por determinadas reglas de composición, sujeto a determinados criterios metodológicos y que resuena en una comunidad de prácticas y discursos específicos, en este caso la docencia y el campo pedagógico. O sea que tiene que estar mediada esta transformación por un tipo de investigación, que como vamos a ver, es también un tipo de investigación específica. Pero sigamos con esta caracterización del saber pedagógico público. Es decir, el saber pedagógico adquiere estatuto público que se pone a debatir en el debate público y en el debate especializado
con otras formas de saber. El saber de experiencia, el saber de oficio, se valida en el campo específico del oficio y fundamentalmente a partir de criterios de validación pragmáticos. ¿Resulta o no resulta? Eficaz, una forma de saber práctico, una forma de saber de experiencia, para resolver ciertos problemas del oficio, de enseñar, del oficio pedagógico. Para que haya una validación en tanto saber pedagógico público, debe ser reconstruido, debe ser deconstruido y reconstruido, ¿no? Y tal vez el desafío más fuerte es que sea a través de sus propios productores, de los propios, aquellos que producen saber de experiencia. Entonces, siguiendo con esta caracterización, para saber de qué estamos hablando, o al menos de cómo lo interpretamos y ponemos a discusión, es un saber, el saber pedagógico que refiere a tareas, a prácticas vinculadas con la transmisión y la recreación culturales y con la formación de sujetos en situaciones específicas. No aquello que en la escuela comúnmente se denomina saber hacer escuela, saber hacer aula, saber hacer enseñanza, ¿no? Que en la medida en que no ha sido estudiado estos significantes fuertes, no podemos deconstruirlos para saber lo que realmente significan y cómo podemos pulsarlo para partir de eso saber hacer escuela, saber hacer aula, saber hacer enseñanza, bueno, reconstruir formas de saber pedagógico público. Otra cuestión fundamental es un saber orientado a la acción, ¿no? Es un saber práctico o que obedece a cierta inteligencia frenética, dicen algunos autores. Es decir, un saber que se presenta como ateórico, no porque no conversa como la teoría, sino que no se formaliza de la misma manera que el saber, teórico, no lo hace de la misma manera. Pero tampoco es lo mismo que un saber instrumental o un saber técnico que se desvincula de los juicios morales y de los juicios situacionales, ¿no? Es un saber orientado a la acción, tiene su especificidad epistemológica, tiene también su rareza epistemológica entre los cuadros epistemológicos actuales, ¿no? En la medida se le da un lugar, en algunos modelos se le da un lugar muy incierto entre la teoría y la práctica, pero que no tiene un estatuto específico y nítido como para justificar una forma de investigación particular. Bueno, algunos dicen un saber indisciplinado, o transdisciplinario, o paradisciplinar, para significar fundamentalmente, en distintos grados de radicalidad, de que no resiste las reglas de composición del saber disciplinario, ¿no? Del saber construido a partir de los métodos, de las metodologías de la investigación de las ciencias de la educación, de la etnografía de la educación, de la sociología de la educación, de la sociología de la educación, de la economía, la historia, la psicología de la educación. O sea que reclama para sí criterios de validez y reglas de composición específicas propias, aunque en diálogo con estas otras formas de validación. Gary Anderson de la Universidad de Nueva York trabajó muchísimo con estos criterios de validación propios de lo que él llama investigación-acción docente, ¿no? Porque justamente por este carácter orientado a la acción, vamos a ver muy rápidamente después, toda investigación pedagógica, toda producción de saber pedagógico implica necesariamente modelos de investigación-acción. Se parte de la acción y se vuelve a la acción, por decirlo rápidamente, y Gary Anderson estudia criterios de validez propios como la validez democrática, validez dialógica, la validez catalítica, ya formas de validez que son específicas de este tipo de saber, propias de este tipo de saber, y que son inconmensurables con otros campos de prácticas y de discursos, como por ejemplo la investigación, ¿no?, etnográfica de la educación, que tiene sus propias reglas y donde la validez democrática no hace demasiado significado. En el campo pedagógico, yo creo que sí, en el campo de la acción educativa, sin lugar a dudas, lo democrático de una estructura de participación valida o no una estrategia de investigación, acción docente. Pero bueno, no nos detengamos ahí,
Una última característica me parece muy importante es las formas de representación de este saber. No lo hace a través de los formatos convencionales de saber consagrado, por ejemplo, el de las investigaciones académicas o de las ciencias más especializadas de la educación, sino a partir de lo que algunos autores llaman obras pedagógicas. ¿No? Algunos llamamos obras pedagógicas. A mí me resuena mucho la forma de denominarlo de Andrea Lió, ¿no? Tal vez podemos acercar algún artículo de ella al campus, donde habla de obras de enseñanza. Es decir, ella estudia las obras de enseñanza de pedagogos famosos, obras que han revolucionado la pedagogía, que constituyeron un saber pedagógico público, construidos a partir de procesos más o menos sistemáticos de indagación sobre experiencias prácticas, ¿no? Y que adquieren fundamentalmente la forma de relatos de experiencia, ¿no? Ella menciona algunos en algunas de sus obras. A mí se me ocurren ahora, por ejemplo, el poema pedagógico de Makarenko, o para venir mucho más cerca, ¿no? Los diarios de ruta, ¿no? Del maestro Luis Iglesias, o los más actuales diarios de ruta de Ernesto Cárdenas, ¿no? O sea, textos, obras, donde se suma a la descripción de un dispositivo de propuestas pedagógicas, textos, reflexiones, a la manera de relato de experiencia o la manera de ensayo. Esos son para Andrea Lió y para muchos del campo pedagógico obras de enseñanza, obras pedagógicas, formas de dar cuenta y de representar el saber pedagógico, ¿no? Tan díscolo a otras formas de captura, ¿no? Como el lenguaje formalizado de las ciencias más experimentales, inclusive de determinadas ciencias sociales, ¿no? Entonces, estas formas discursivas, relatos de experiencias, ensayos, descripciones de dispositivos, ¿no? Por supuesto, también, no solamente textos, sino también videos, ¿no? Videograbaciones u otros formatos u otros lenguajes, pero que entraman, ¿no? Textos argumentativos o textos narrativas de sí, ¿no? Son las formas discursivas más adecuadas para dar cuenta de este saber de oficio que deviene un saber pedagógico público. Entonces aparece rápidamente la pregunta acerca de un tipo de investigación específica que obedezca a estos criterios de validez y estas reglas de composición específica. Algunos venimos llamando a este tipo particular de investigación pedagógica, es decir, aquella orientada a producir saberes pedagógicos públicos a partir de la indagación, ¿no? O la comprensión o la interpretación profunda de la experiencia educativa. Nuevamente aquí hay otros autores que vienen trabajando en esta línea, no soy por supuesto el único. José Contreras, en un libro que les recomiendo y que sería posible disponer alguna copia o alguna ficha, un libro que escribe y que compila con Nuria Pérez de Lara, ¿no? Investigar la experiencia educativa, y él justamente plantea una forma de abordaje, de comprensión, de interrogación, ¿no? de la experiencia, de la educación como experiencia educativa a través de, bueno, de distintas formas narrativas, de profundizar narrativamente la educación, según él, y la indagación. Bueno, si seguimos en línea, sería fácil caracterizar este tipo de investigación. Seguimos la línea del saber pedagógica. Es una investigación pedagógica situada y local, ¿no? Para la producción de saber pedagógico como conocimiento local. Está orientada a la comprensión y la interpretación del mundo de la vida, ¿no? De las experiencias y de los discursos educativos, ¿no? Está orientada por lo que Boaventura de Sousa Santos llamaría, ¿no? El imperativo hermenéutico del nuevo paradigma, de un nuevo paradigma más descentrado de hacer de ciencia, ¿no? Por otro lado, es una investigación orientada a resolver problemas pedagógicos situados, es decir, está orientada a producir conocimientos para la acción. Por eso, como decía antes, es siempre, inevitablemente, investigación-acción, ¿no? Su validación es también pragmática, no es solamente
una validación metodológica, sino que también se evalúan, ¿no?, sus efectos sobre las situaciones, ¿no?, que viene a resolver como conocimiento pedagógico. Esto lo que Gary Anderson, ¿no?, llama validez catalítica, ¿no? Se evalúa también sobre, digámoslo rápidamente, por sus efectos sobre la realidad que viene a conocer y sobre la cual viene a intervenir, ¿no? Esto daría cuenta de lo que Boaventura de Sousa Santos también llama imperativo pragmático de la nueva ciencia, ¿no? Un interés por sus fines, hacerse cargo por sus fines, cuestión que estas modalidades de saber frenético, mediados siempre por juicios morales situacionales, ¿no?, por evaluaciones éticas situacionales, están necesariamente movidos por este interés pragmático y no necesariamente técnico o tecnocrático, ¿no? Y otra cuestión también muy importante es esta idea de que, como dice Contreras, no solamente investigar la experiencia, sino vivir esa experiencia, de investigar la experiencia como experiencia de investigación. Es una investigación que se vive como experiencia, y esto tiene consecuencias metodológicas también muy severas y muy rigurosas, muy difíciles de lograr, pero que, bueno, vale la pena aceptar, ¿no? Una consecuencia, voy a nombrar solamente algunas, ¿no?, que tal vez podamos ampliar con algún video que circule por ahí. Pero, por ejemplo, esta idea de que en este tipo de investigación se investiga con el cuerpo, un cuerpo afectado, afectante, o que vive la experiencia, se sumerge en la experiencia, se compromete en la experiencia. Fíjense qué distancia con los modelos convencionales que exigían un distanciamiento inicial, ¿no? Acá el distanciamiento es también un requisito metodológico, pero luego de aceptar y trabajar ese compromiso y ese habitar, ¿no?, ese compromiso, esa participación en el mundo local que se pretende indagar. Esto requiere ser objetivado, trabajado, generado, observado, mirado, leído en distancia, pero solo luego de dar cuenta de ese compromiso. Por eso la posición del investigador, la posición que asume el investigador con su cuerpo, su experiencia, su horizonte de expectativa, es el instrumento y el recurso metodológico por excelencia, y plantea y sintetiza gran parte de los problemas de lo metodológico en este tipo de investigación pedagógica. Cómo uno habita su propio cuerpo como experiencia, ¿no?, como una experiencia que plantea al mismo tiempo participación y distanciamiento, ¿no?, y donde reviste vital importancia las objetivaciones que produzcamos y que permitan generar ese distanciamiento y esa vuelta al sentido. No es algo distinto lo que hace la etnografía, sobre todo las últimas versiones de autoetnografía, ¿no?, de investigadores que investigan sus propios mundos, ¿no?, y para lo cual elabora una serie de recaudos metodológicos con los cuales también dialoga esta propuesta de investigación pedagógica. Y también necesariamente implica formación, o sea, toda investigación pedagógica, ¿no?, al trabajar sobre las propias representaciones y sobre la propia experiencia pedagógica, supone una profunda transformación del sujeto que investiga, o al menos, ¿no?, la posibilidad de formar, de construir formas de conciencia profesional mucho más sutiles y elaboradas, ¿no?, que las que disponía como conciencia práctica a partir del saber de experiencia. Entonces, este proceso de toma de conciencia, de construcción de saberes sobre los propios saberes, de retomar la propia experiencia, recuperarla, reconstruirla, narrarla, objetivarla, ¿no?, tematizarla y problematizarla, implica al mismo tiempo una transformación subjetiva, en donde necesariamente los sujetos que participan en esta investigación se investigan. Y estas formas de conciencia práctica se manifiestan siempre a través de, nuevamente, obras pedagógicas, relatos de experiencia, ensayos, formas heterodoxas de dar cuenta de resultados de investigación y de producción de saber situado.
Eh, mm, Simplemente un comentario, ya estamos con el tiempo, me parece, un comentario importante, que esta forma de entender la pedagogía de entender la pedagogía no como un campo disciplinario, como un campo de saber disciplinado, sino más bien como un campo de saber, experiencia, discurso y subjetivación, ¿no? Eh, mm, bueno, forma parte de un movimiento intelectual y político más amplio de recuperación de la pedagogía. No es simplemente un intento o un preciosismo metodológico, sino que se encolumna dentro de un movimiento muy heterogéneo, que participan actores muy diversos, sujetos muy diversos, desde Philippe Méliès en Francia, o La Rosa Bárcena en España, y Pepe Contreras en España, pero también muchos movimientos pedagógicos en América Latina, ¿no? Que trabajan recuperando la pedagogía, y con la recuperación de la pedagogía como campos de saber, de experiencia y de discurso y de sujetos, recuperan al mismo tiempo sujetos, experiencias, discursos, ¿no? Y saberes que fueron invisibilizados por las formas dominantes de saber, ¿no? Por las formas hegemónicas dominantes de saber, y que muchas veces, ¿no? Han colonizado las posiciones de sujeto de los docentes. Entonces, esta idea de pensar la investigación también como un movimiento de revitalización del lenguaje de la pedagogía, del lenguaje acerca de la educación, a partir de las palabras, voces, experiencias, saberes, ¿no? Y discursos de los docentes, bueno, constituye también un anclaje epistemopolítico o epistemológico medular de la investigación. Finalmente, ¿por qué investigar con narrativas? Y con esto cierro, ¿no? ¿Por qué explorar la vía narrativa para desplegar, la narrativa y autobiográfica para desplegar esta forma de investigación pedagógica, ¿no? Esta forma de producción o de creación, ¿no? De conocimientos locales, ¿no? Como una forma también de recuperación y de vitalización del discurso y del saber y de la experiencia pedagógica? En primer lugar, no, tampoco me voy a detener, hay mucha bibliografía sobre esto, ¿no? La filiación antigua, ya tradicional, el maridaje, ¿no? Entre narrativa y pedagogía. La historia de la educación, la historia de la pedagogía está plagado de ejemplos, de relatos, de experiencias, de narrativas biográficas y autobiográficas, de novelas de formación, ¿no? Que justamente no dan cuenta del saber construido en esas experiencias pedagógicas. El poema pedagógico de Makarenko, los relatos de experiencia montados sobre ensayos pedagógicos en Montessori, las obras de la Escuela Nueva en la década del 20 del siglo pasado, en la década del 60, ¿no? Las cartas de la Escuela de Barbiana, una profesora de Barbiana, las cartas que pretende enseñar de Freire, en fin, infinidad de obras pedagógicas que dan cuenta de ese saber. Y también desde el lado de la ficción, ¿no? De las novelas de formación, podemos, y a partir de ahí, encontrar en la literatura también de una larga tradición de dar cuenta de eventos, situaciones, ¿no? Pedagógicas. Lo que sí es cierto es que más recientemente, más cerca de aquí, ¿no? Las narrativas pedagógicas, las narrativas autobiográficas, las narrativas de sí, han comenzado a ser utilizadas muy intensivamente en el campo de la formación docente. No solo en la formación docente inicial, a partir de la transformación curricular de los últimos años, ¿no? Y el establecimiento de los espacios de la práctica profesional docente. Sabemos que muchos diseños curriculares lo recuperan, esta idea, muchos desarrollos curriculares también, ¿no? Muchas instancias institucionales también lo recuperan de una forma muy dinámica y hacen uso de narrativas pedagógicas y autobiográficas. En el desarrollo profesional docente, bueno, este mismo es un ejemplo. Les podríamos contar en otra oportunidad otras experiencias, no solamente en Argentina, sino en América Latina, no solamente impulsados por gobiernos, sino también por movimientos pedagógicos, como por ejemplo la Red Iberoamericana de Docentes que hacen investigación desde la escuela, ¿no? Que desarrollan, ¿no? Modalidades de desarrollo profesional centrado en la investigación, ¿no? De la propia experiencia. Bueno, la investigación educativa también, ¿no?
ya sea también en las investigaciones de las ciencias de la educación, de la sociología, de la antropología, de la educación, de la historia, se usan intensivamente recursos narrativos y autobiográficos. La novedad, o la novedad relativamente reciente, sobre todo a partir del cambio de siglo, no es que se fue configurando un campo específico de investigación narrativa y autobiográfica a nivel global y a nivel local, ¿no? Cada vez hay más redes de investigadores, más comunidades académicas que se definen a sí mismos como investigadores narrativos, biográficos y autobiográficos, ¿no? Brasil es un ejemplo palmario de esto, tiene una red de investigadores autobiográficos, la red Biograph, ¿no?, que congrega más de 1.200 investigadores de todo el Brasil. La revista brasilera de pesquisa autobiográfica, que concentra y hace circular muchísimas investigaciones y producciones de este campo académico. El Congreso Internacional de Pesquisa Autobiográfica, también en Brasil, van por la 9ª edición, donde confluyen muchísimos investigadores, hay una comunidad y también un reconocimiento de este tipo de estrategias en su especificidad, con sus propias reglas, con sus propios métodos. Y también en Argentina, ¿no? El doctorado, el programa específico de doctorado en investigación narrativa, autobiográfica y biográfica de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no?, que co-coordinamos con Luis Porta, es un claro ejemplo, ¿no?, de este autorreconocimiento y reconocimiento, por ejemplo, de una universidad, de este tipo de investigación como un tipo de investigación específica, también transdisciplinaria o indisciplinada, o que se cuela en, digamos, los bordes de las disciplinas. Ahora bien, tal vez la novedad, o tal vez un elemento que también quiero traer, es una forma específica de investigación narrativa y autobiográfica en el campo de la pedagogía que intenta articular estas dos tradiciones, ¿no? La tradición dialógica, comprometida, de la investigación pedagógica, y las posibilidades, ¿no?, democráticas que posibilitan la investigación narrativa y biográfica, ¿no? Hay un autor, Antonio Bolívar, que está en la bibliografía y que vamos a invitar a leer, plantea justamente, ¿no?, que las potencialidades de la investigación narrativa y autobiográfica es justamente la que levantábamos antes, ¿no? La posibilidad de democratizar la investigación en la medida en que todos tenemos competencias narrativas y todo el mundo narra su propia vida, cuenta su propia vida y es un hablante competente en ese campo discursivo. Entonces, de lo que se trata, dice Bolívar, es de profundizar metodológicamente esas estrategias. Tal vez por eso, ¿no?, la documentación narrativa de experiencias pedagógicas, que es un dispositivo específico, pero que vamos a recuperar en sus principios, no en su metodología puntual en este trayecto de formación, en esta conversación, ¿no?, intenta justamente combinar y que sea el propio docente el que investiga su propia experiencia. Y esta es tal vez la novedad y la irrupción, ¿no?, que se viene desplegando en el campo de la investigación narrativa y autobiográfica, que sean los propios sujetos de la acción, en este caso de la acción pedagógica, los que investigan, ¿no?, autobiográficamente sus propias experiencias pedagógicas para tematizarlas, problematizarlas pedagógicamente, indagarlas, deconstruirlas, reconstruirlas, y no solamente a ellas, sino también a los discursos, a los moldes narrativos, a las palabras y usos no discursivos que utilizamos a la hora de nombrarlas. Pero no simplemente para analizarlas y descomponerlas en sus componentes, ¿no?, analíticos, sino más bien para recomponerlos en un discurso afirmativo, ¿no?, en un nuevo relato o en un ensayo o en algún otro tipo de obra pedagógica que permita dar cuenta del saber pedagógico construido en ese proceso, ¿no?, de reconocimiento de saberes locales y de reconstrucción, ¿no?, de construcción y reconstrucción de esos saberes locales para construirlos en saberes pedagógicos públicos. En nuestro dispositivo no vamos a poder trabajar concretamente con documentación narrativa
de experiencias pedagógicas, pero sí algunos de sus criterios fundamentales, fundamentalmente la atención que presta a la posición del investigador narrativo y autobiográfico de su propia experiencia, del investigador pedagógico respecto de su propio mundo de vida y de su propia experiencia, ¿no? Los recaudos metodológicos que provoca, ¿no?, la lectura, el comentario y la conversación, y, ¿no?, mediando tanto la vuelta de la indagación narrativa y autobiográfica de la experiencia, y al mismo tiempo, ¿no?, la posibilidad de reescribir, ¿no?, el relato en sucesivas versiones hasta su disposición pública como obra pedagógica. Esos criterios, esos principios, los vamos a hacer jugar en este dispositivo, en este trayecto de formación para la investigación y de investigación que necesariamente es pensada como formación y también como intervención a través de las obras pedagógicas en el debate público y especializado sobre la educación. Bueno, mi monólogo fue muy largo, pretende ser titubeante, plantear algunas ideas para abrir la conversación. Espero que haya resonado en ustedes y que los invite a también tomar posición a través de sus propias palabras en el chat, en el foro, o a lo largo de este año de trabajo que nos queda. Muchas gracias. Y disculpen la longitud, y tal vez cierta vehemencia en la exposición. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Hicimos una lectura de los proyectos presentados como estaban agrupados, que, bueno, fue un trabajo del equipo, por similitud de temas, por similitud en grado de avance, no sé si también se tuvo en cuenta la localización, de manera tal de poder generar grupos en donde haya una sinergia, ¿no?, que sea productiva, ¿no? Entonces yo les voy a compartir la presentación para contarles un poco, por ahora, la mirada que tuvimos teniendo. Bien. Bueno, a ver si está bien. Bueno, segunda etapa de formación, los proyectos de investigación de los IES, hicimos un relevamiento de los temas de interés, están formulados de una manera general, algunos se pueden reconocer en esos títulos, otros van a pensar que su proyecto tiene que ver con eso, ¿sí? Pero sobre todo porque tenían similitudes, ¿no? En primer lugar, hay muchos que ponen la mirada sobre los estudiantes, ¿no? La cuestión relacionada con la evaluación y certificación, la forma en que viven los alumnos, las impresiones que ellos tienen de los exámenes finales o de los dispositivos de evaluación en general, las trayectorias escolares previas al nivel superior y su relación con el desempeño. Vimos la palabra relación. En ese caso, los proyectos, digamos que están en una etapa inicial, la palabra relación es tal vez un poco fuerte, un poco de la estadística, pero entendemos que tiene que ver con eso, en confrontar, digamos, la trayectoria con el desempeño en el nuevo nivel y qué herramientas pone en juego el estudiante que trae, digamos, de su formación previa. Las dificultades que enfrentan los ingresantes, este tipo de proyectos hacen hincapié en lo que los alumnos expresan, ¿no? Y el diseño de dispositivos de acompañamiento, qué efectividad tienen. En general, los proyectos que se centran en las miradas de los estudiantes marcan algunas preocupaciones que uno puede adivinar que están por debajo de estos proyectos o que están explícitas en el planteamiento de estos proyectos, ¿no? Algunos son muy específicos en el nombre del instituto, el año de los alumnos a los que se están refiriendo, ¿no?
o el año calendario, a quienes van a tomar como muestra, ¿sí? Y otros son más generales. Otros temas que están presentes en este tipo de preguntas, en este tipo de cuestiones, es, bueno, ¿qué evaluamos y cómo evaluamos? Uno parece adivinar ahí que hay una pregunta sobre, en definitiva, ¿qué hacemos con la evaluación, no? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué información nos está brindando? El tipo de instrumentos que estamos utilizando, sea el examen oral del final, ¿no? Del final de la mesa de examen, o otros, ¿no? Y qué nos aporta o qué nos resta cada tipo de instrumento. También la pregunta sobre las herramientas propedéuticas que les ofrecemos a los ingresantes, ¿sí? O heurísticas conceptuales, ¿sí? Que favorecen la articulación con el nivel medio. ¿De qué manera podemos optimizar esa articulación? ¿Y qué saberes tienen los ingresantes, con qué saberes entran los ingresantes a las carreras terciarias? Esa pregunta sobre lo que les falta marca ahí algún tipo de alumno de ingresante ideal, el que no tenemos, ¿no? Entonces, creo que se puede profundizar un poco más, abrir la manera en que están formulados algunas temáticas en función de esto, de ver si nos vamos a preguntar lo que falta o si vamos a tratar de conocerlos mejor, qué traen, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, también otro grupo de proyectos están orientados hacia los docentes, ¿no? Por ejemplo, el impacto o el efecto de la docencia en el proyecto de vida de los estudiantes, ¿sí? La relación entre prácticas de enseñanza y experiencia formativa, aquí aparece el concepto de experiencia, entonces podría uno pensar que se parece mucho al anterior, ¿no? Digamos, qué efectos dejamos, qué huellas dejamos en nuestros estudiantes, que tienen que ver con su proyecto de vida, ¿sí? Y con su experiencia formativa. Propuestas que proyecten futuro. Había un proyecto que estaba así y no lo pudimos agrupar en ninguna clase, así que quedó como tema específico, original. El tema es que está preguntándose, digamos, por buenas propuestas, ¿no? Está interesado en ver buenas propuestas de formación. Y prácticas que obstaculizan la formación y el desempeño profesional. Por el contrario, está enfocado más en ver las prácticas que no, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas institucionalizadas, estables, que en realidad están obstaculizando la formación y el desempeño profesional futuro? Bien, otros se preguntan por el rol docente en áreas específicas, el rol docente el rol del docente en la formación docente en áreas artísticas, en áreas técnicas, y otros se preguntan por qué espacios existen para la reflexión sobre la práctica en los IES y en las escuelas. Acá fue llamativo que apareció la relación con las escuelas, porque si bien en la mirada de los estudiantes se habla de la articulación, no aparecía tanto ni en los estudiantes ni en los proyectos de los docentes una mirada de los docentes y estudiantes de los años intermedios y finales de la carrera, en donde se empieza a generar esa transferencia de saberes con la escuela, ¿no? La escuela primaria y la escuela secundaria. Y entonces, bueno, me pareció interesante porque apunta a las dos, ¿no? Cómo se forma un profesional reflexivo, cómo practicamos la reflexión en nuestros institutos y de qué manera se proyecta eso después a las prácticas de los docentes en las escuelas. También acá hay algunos temas que uno podría decir insisten o que están implícitos y que seguramente tienen que ver con las inquietudes de los docentes que los proponen, que bueno, tiene que ver con eso, cómo generamos experiencia de formación, más que una transmisión de información o de técnicas y habilidades, ¿no? Cómo generar experiencia, cómo promover la subjetivación, la formación de subjetividades docentes, de qué manera dejar huellas, ¿sí? ¿Por qué y para qué pensar las prácticas colectivamente? ¿Cuál es el sentido de la reflexión sobre la práctica y que esto sea una práctica colectiva y no individual?
Y en definitiva, ¿cuál es el sentido de la tarea docente, ¿no? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué formamos? Y después hay otro grupo de proyectos que ponen la mirada en los campos de la formación, en las estrategias y los dispositivos. Acá tampoco aparecían los campos de formación profesional, digamos, los de la práctica profesional, que son los que más irrumpen en la vida de los estudiantes después de la mitad de la carrera. Sí, en cambio, y parece que el impacto es importante, el contacto del estudiante con el lenguaje académico. Entonces, bueno, hay proyectos que están concentrados en qué estrategias y dispositivos se ponen en práctica para la alfabetización académica, otros hacia la alfabetización digital, había uno hacia la lengua de señas, muchos hacia la expresión oral, y de qué manera esto impacta también en el desempeño general del alumno. ¿Qué estrategias y dispositivos promueven la expresión oral, ¿no? Y eso cómo impacta en el resto de las materias. Y bueno, la lectura, escritura y comprensión también es bastante importante la cantidad de proyectos que están interesados en esto. Como ustedes verán, son prácticamente lenguajes, tienen que ver con la formación más básica, ¿no? Que tiene que ver con esto, generar lenguajes o herramientas heurísticas para entrar, ¿no?, a la formación docente y para, bueno, afiliarse, digamos, a algún colectivo profesional que tiene sus propios lenguajes, sus propias maneras de mirar el mundo, ¿no?, como es los docentes y los profesionales de instituciones, de institutos técnicos también, ¿no?, que tienen sus propios perfiles. Y otro grupo otro grupo de proyectos se orientaba hacia el tema de la mediación, el rol docente en los entornos virtuales, como un tema que, sobre todo el año pasado, se puso, ¿no?, en valor. Y bueno, y parece que va a seguir estando, ¿no? Así que también es un tema muy relevante. Otros temas que tienen que ver con que es el de los saberes, el de la cuestión de qué es lo que se va a priorizar en la formación docente, bueno, los lenguajes que de hecho los jóvenes conocen y usan, ¿no? ¿Qué saberes traen quienes ingresan a los institutos? Porque estamos interesados en cómo ponerlos en contacto con varios campos del saber. Entonces, bueno, también está por ahí presente la pregunta, bueno, pero ¿qué saben? ¿No? ¿Qué lenguaje nos parece que necesitan conocer? ¿Sí? Y cómo acceder al mundo de los estudiantes, cómo conocerlos a ellos, cómo saber qué nos dice la cultura juvenil sobre qué mirada del mundo, qué proyecto de vida, como veíamos antes. Y cómo lograr el acceso de los estudiantes a los diferentes campos de la formación. Bien, me parece que esta es la pregunta medular que articula, digamos, todos los temas que están apareciendo en el grupo de proyectos que habla sobre áreas del saber, o lenguajes, o la comunicación, ¿sí? Tiene que ver con cómo lograr el acceso, ¿no?, a ese universo. Bien, en general, la propuesta nuestra para que esto sea una segunda etapa en la formación y que tome, digamos, todo el camino recorrido, es que ustedes indaguen el recorrido que hicieron y que vayan rastreando de dónde vino el interés. Algo así como lo que han hecho en el análisis del problema o presentación del problema, pero bueno, despojados de conceptos teóricos o de bibliografía. Nos gustaría que ustedes ya empiecen a pensar de dónde, ¿no?, viene el interés. Lo primero que va a surgir ahí es la implicación de cada investigador con ese problema, lo cual, a diferencia de la investigación más formalizada, que lo toma como un tema que hay que atender, el de la implicación, hay que atenderlo para salvarlo, como si fuera un defecto necesario, ¿no? Bueno, como estamos implicados en los problemas que nos interesan, vamos a agregar un apartado en donde digamos, bueno, trabajamos la implicación haciendo triangulación de fuentes y tratando de tomar distancia, ¿no?, todo lo posible del problema. Bien, esta
en realidad es otra mirada. La mirada que estamos tratando de proponer es, si bien hay criterios metodológicos que tienen que ver con el rigor y que tienen que ver con la objetivación, como la escritura es una manera de objetivar, ¿no? De poner distancia. En realidad pensamos que la implicación es necesaria para que haya un problema de investigación. Porque si no hay una implicación personal, o sea, si no es algo que nos compromete afectivamente, subjetivamente, es difícil que podamos sostener una investigación sobre un tema, ¿no? Así que el primer paso de empezar a pensar narrativamente o empezar a profundizar en nuestro propio proyecto es el de reconstruir de dónde vino el interés y cuál es mi implicación en ese problema, cómo lo vivimos. Ahí también nos parece interesante recuperar o tratar de recordar cuáles fueron sus preguntas iniciales, porque, bueno, están traducidas en un lenguaje bastante académico, lo cual no está mal, todo lo contrario, promete. Entonces, ¿por qué no recuperar cuáles eran las preguntas iniciales que seguramente hubo en su momento que deconstruir, que confrontar, tal vez con autores, ¿sí? Confrontar con empiria, bueno, y que llegaron a la formulación actual del problema o situación problemática que están investigando? ¿Qué se preguntaron al principio? Que tiene que ver con ese interés inicial. Y después vamos a tratar de armar cómo es que llegamos desde eso que es individual, ¿no? El interés, la propia implicación y mis preguntas iniciales, cómo es que llegamos a armar un proyecto institucional, ¿no? De qué manera pusimos en conversación los intereses, las preguntas de unos, de otros, nos involucramos, ¿no? En ese proyecto y llegamos al proyecto que actualmente está formulado. Y a partir de ahí trazar un recorrido que tiene que ver con lo que decía Daniel de la obra pedagógica, tiene que ver con intervención, que a su vez va a ser investigación, ¿no? Digamos, dado un problema, tenemos un problema acá ahora, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué hacemos para atender a este problema? Eso mismo va a tener alguna manera de registro, entonces nos va a dar insumo para investigar y también nos va a generar un cambio en sí mismo, ¿sí? Un cambio en sí mismo en la institución y en las prácticas de las personas que estamos involucradas en eso. No sé si me explico. Bien, ahora voy a dejar de compartir, por eso quiero mostrarles la última diapositiva que habla de que el dispositivo es mixto. Por un lado vamos a tener en el aula virtual un trabajo por grupos, estos grupos que les comenté al principio, que están agrupados por criterios de afinidad temática, cercanía o grado de avance en la definición del proyecto, ¿sí? Con esos 3 criterios es que el equipo consolidó estos grupos y cada aula virtual está destinada a un grupo. Cada grupo va a tener cada 3 semanas una reunión sincrónica con nosotros, en donde vamos a trabajar distintos avances que les vamos a ir pidiendo vía aula virtual en forma no presencial. A su vez, una vez que cada grupo haya tenido la reunión con nosotros, vamos a hacer un nuevo encuentro plenario. Y este ciclo se va a repetir 3 veces. En cada una de esas tandas de 3 veces va a haber una producción diferente que va a marcar un grado de avance a partir del proyecto inicial. A ver, dejo de compartir. A ver. Bien. Bien, la idea es que el proyecto en sí, que ya está formulado, se convierta en una especie de usina generadora de prácticas de cambio, de transformación, y al mismo tiempo generadora de producción, ¿no? De producción teórica, de producción, digo teórica, pero no me refiero a la teoría formalizada, me refiero a la reflexión sobre lo que venimos haciendo,
cómo llegamos a este proyecto, qué estamos haciendo ahora para intervenir sobre este aspecto, sobre esta cuestión que traen los estudiantes, sobre esta inquietud que tenemos como docentes en el equipo. Y nos parece que ese esfuerzo, ¿no?, de objetivar un proyecto de investigación tiene que ser traducido a la lengua del relato, ¿no? Ese mismo relato de cómo llegamos a consolidar un proyecto ya es un producido del equipo, ya es algo que es digno de ser contado, ¿no? Aún así, prevemos en otra etapa establecer algunas estrategias de intervención, ¿sí? Y poder armar colectivamente en el equipo alguna manera de relevar esto, ¿no? Que eso, a su vez, también va a ser narrado y va a ser otro producido del equipo digno de ser contado, ¿no? Entonces, la idea es que un proyecto de estas características, cuando se pasa a la narración, a la primera persona del plural, ¿sí? Se convierte en un factor de cambio, automáticamente. Por ejemplo, en el equipo en el que yo trabajo, en formación docente, nosotros nos dedicamos hace 10 años, con el mismo proyecto de investigación que va sufriendo cambios, ¿sí? Nos dedicamos hace 10 años a contar en distintas reuniones científicas, en distintas revistas, cómo pensamos el dispositivo para la formación de los practicantes y residentes de la carrera de educación primaria, maestro, profesor de educación primaria, ¿no? Entonces, bueno, contando cómo funciona ese dispositivo, vamos viendo otras maneras de mirarlo, ¿sí? Y entonces cambiamos un poco el enfoque y empezamos a comentarlo de otra manera. Y al mismo tiempo cambiamos la manera de implementar el dispositivo. Mientras que cambia nuestro dispositivo, que sería nuestra, digamos, nuestra intervención, ¿sí? También lo contamos y lo observamos y lo analizamos desde otra manera, ¿sí? Y esta es la obra pedagógica de la que hablaba Daniel, ¿no? Y que vamos a tomar algunos textos de Andrea y yo como para que veamos un poco de qué se trata. Es cuando un docente o un equipo docente está contando lo que hace, cómo lo mejora, cómo lo piensa, cómo lo problematiza y qué hace después, ¿no? Esto sería lo que a nosotros nos parece que es digno de ser contado, digno de ser publicado, pero sobre todo es digno de ser hecho, porque tenemos ahí unos problemas que tenemos que atender. Y a eso nos referimos cuando hablamos de conocimiento situado y comprometido con la mejora de la formación. De ahí que algunos, digamos, algunos proyectos que tal vez estén formulados en términos más descriptivos, nos parece que esto tiene que ver por haberlo disciplinado al proyecto. Entonces, bueno, analizamos, describimos, ¿sí? Por ejemplo, qué dificultades tienen los alumnos. Como de fondo, como les mostraba yo en el PowerPoint, de fondo están otras preocupaciones, ¿no? Que tienen que ver cómo hacemos para ayudarlos, básicamente, qué saberes sí tienen, de qué consiste el mundo, la cultura juvenil de nuestros ingresantes, o la cultura general, ¿no? De nuestros ingresantes, porque no todos son tan jóvenes. Entonces, bueno, el mismo hecho de preguntarnos sobre eso y de volver sobre esas preguntas iniciales, creo que justifica un relato. Un relato que explique cómo llegaron a ese proyecto, ¿sí? Y al mismo tiempo que lo vamos contando en distintas estaciones o momentos que vamos a ir pasando a través de estos ciclos de reuniones sincrónicas dentro del grupo a reunión plenaria, vamos a ir avanzando en la generación de un trabajo con la intención de publicarlo. Contando no solamente cómo pensamos el proyecto de investigación, sino qué hicimos en la institución con este problema, con estos alumnos, o desde el equipo docente, o desde problematizar las áreas del saber, ¿sí? Que estamos priorizando, ¿no? Que estamos mirando.